Hola, hola, mi gente bella y apasionada por las telenovelas turcas y por supuesto, por el amor en la pantalla y fuera de ella. Qué gusto enorme tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, donde desmenuzamos cada detalle de sus historias favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha llenado titulares y que, admitámoslo, nos ha dejado un sabor agridulce, el adiós, o más bien el dulce adiós, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que para muchos trascendió la ficción y nos hizo creer, aunque sea por un instante en los cuentos de hadas modernos. ¿Se acuerdan de esas miradas que derretían pantallas, esas sonrisas cómplices, esas bromas en los sets de grabación? Pues bien, todo eso, como toda buena historia, parece que ha llegado a un capítulo final. Pero antes de que se nos escapen las lágrimas, vamos a explorar juntos qué significa este adiós, qué caminos tomarán Hande y Kerem a partir de ahora y, lo más importante, qué lecciones podemos sacar de toda esta experiencia. No se preocupen, no vamos a dejar que la nostalgia nos invada demasiado. Aquí, en este espacio, nos gusta celebrar los momentos vividos y, sobre todo, mirar hacia el futuro con optimismo. Así que relájense, pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos y acompáñenme en este viaje que promete ser interesante, emotivo y, por qué no, un poquito especulativo. Y antes de que se me olvide, si aún no forman parte de esta comunidad de soñadores y amantes de las telenovelas turcas, los invito a suscribirse. No se arrepentirán, aquí siempre hay contenido nuevo y emocionante para ustedes. Ahora sí, comencemos. El tema de Hande y Kerem es de esos que nos hace reflexionar sobre la delgada línea entre la realidad y la ficción. Los vimos enamorarse en pantalla, los vimos construir una química que parecía imposible de fingir, y luego, los vimos juntos fuera de los sets, confirmando lo que muchos sospechábamos, el amor había trascendido la actuación. Y claro, como suele pasar con las historias de amor más intensas, también vimos el final. Pero, ¿qué hay detrás de ese final? ¿Qué nos están diciendo esos dulces adiós que hemos visto en la prensa? Bueno, vamos a desglosar un poquito la situación. Primero que nada, es fundamental recordar que Hande y Kerem son dos profesionales de la actuación, dos personas que, como cualquier ser humano, tienen derecho a sus propias decisiones y a su propio camino. No podemos y no debemos encasillarlos en el papel que interpretaron en una telenovela, por muy icónico y amado que sea ese papel. Ellos son mucho más que Eda y Serkan, y tienen todo el derecho a explorar nuevas facetas de sus vidas y sus carreras. Ahora bien, el hecho de que la prensa haya catalogado su despedida como un dulce adiós, nos da una pista de que no hubo dramas ni escándalos de por medio, al menos no públicamente. Parece que la ruptura fue en buenos términos, una decisión madura y, lo más importante, respetuosa. Y eso en el mundo del espectáculo, es algo que vale la pena destacar y aplaudir. A menudo las rupturas de parejas famosas se convierten en un circo mediático, en una batalla campal de acusaciones y reproches. Afortunadamente no parece ser el caso de Hande y Kerem. Al contrario, han demostrado que es posible terminar una relación con elegancia, con madurez y sobre todo con respeto mutuo. Y esto, señoras y señores, es una gran lección para todos nosotros. Nos muestra que el amor puede llegar a su fin sin que eso implique necesariamente el odio o el rencor. Pero, ¿qué sigue para ellos? Bueno, esa es la pregunta del millón. Ambos tienen carreras prometedoras, son talentosos, carismáticos y, sin duda, tienen un futuro brillante por delante. En el caso de Hande la hemos visto consolidarse como una de las actrices más populares de Turquía, con un talento innato para interpretar una amplia gama de personajes. Ya sea en dramas, comedias o proyectos más experimentales, Hande siempre logra destacarse y conectar con el público. Y su popularidad no se limita a Turquía, su rostro es conocido en muchos países alrededor del mundo, gracias al éxito de sus telenovelas. Así que podemos esperar verla en nuevos proyectos, explorando nuevos géneros y consolidándose aún más como una estrella internacional. Por su parte, Kerem también ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar personajes complejos y cautivar al público con su presencia en pantalla. Lo hemos visto en papeles de galán, de antihéroe, de chico malo y en todos ellos, ha dejado claro su talento y su carisma. Además de la actuación, Kerem también ha incursionado en otros campos, como la producción y la dirección, lo que demuestra su espíritu creativo y su inquietud por explorar diferentes facetas del mundo audiovisual. Así que al igual que Hande podemos esperar ver a Kerem en proyectos innovadores y desafiantes, expandiendo sus horizontes y dejando su huella en la industria del entretenimiento.
Ahora, si nos alejamos un poco de los aspectos profesionales y nos adentramos en lo personal, es natural preguntarse qué tipo de relaciones buscarán ambos en el futuro. ¿Estarán abiertos al amor nuevamente? ¿Buscarán nuevas experiencias o preferirán enfocarse en sus carreras? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son personas jóvenes, exitosas y seguramente muy solicitadas. Así que no nos extrañaría verlos en nuevas relaciones en un futuro no muy lejano. Pero más allá de eso, lo que realmente importa es que ambos sean felices, que encuentren la estabilidad emocional y que puedan seguir desarrollándose como personas y como profesionales. Y por supuesto que nos sigan regalando actuaciones memorables que nos hagan soñar y suspirar. Pero volviendo al tema de su dulce adiós, hay algo que no podemos pasar por alto y es el impacto que esta ruptura ha tenido en los fans. Porque sí, muchos de nosotros, los que hemos seguido de cerca su historia, hemos sentido un poquito de desilusión, de tristeza. Es inevitable cuando se idealiza una pareja, cuando se crea una fantasía a su alrededor, es doloroso ver que esa fantasía llega a su fin. Pero también es importante recordar que al final son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y como fans debemos respetar esas decisiones, aunque no siempre las entendamos o las compartamos. Y en lugar de aferrarnos a la idea de que vuelvan a estar juntos, quizás deberíamos enfocarnos en celebrar los buenos momentos que nos regalaron y en apoyar sus proyectos individuales. Es que al final, lo que realmente importa es el legado que dejan, las historias que nos contaron, las emociones que nos hicieron sentir. Y en ese sentido, Hande y Kerem nos han regalado una historia de amor memorable, una historia que seguramente quedará grabada en nuestra memoria por mucho tiempo. Desde las primeras miradas de Eda y Serkan, hasta las escenas más emotivas, pasando por los momentos de humor y complicidad, todo eso forma parte de la magia que ellos crearon juntos. Y esa magia, nadie podrá quitárnosla. Claro que como fans, es natural que queramos saber más detalles sobre su ruptura, que queramos entender qué fue lo que pasó porque terminaron. Pero también debemos entender que hay límites que no debemos cruzar. No tenemos derecho a invadir su privacidad, a especular sobre sus vidas personales o a presionarlos para que den explicaciones. Al final, lo que pasó entre ellos es algo que les pertenece solo a ellos, y nosotros, como espectadores, debemos mantenernos al margen y respetar su decisión. Es importante recordar que detrás de los personajes famosos hay personas reales, con sentimientos, con preocupaciones y con el derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren mejor. Y aunque quizás muchos de nosotros esperábamos un final diferente para esta historia, es importante recordar que la vida no siempre sigue los guiones que nos gustaría. A veces las historias de amor terminan, a veces las personas se separan y a veces las fantasías se desvanecen. Pero eso no significa que debamos dejar de creer en el amor, que debamos perder la esperanza de encontrar nuestra propia historia feliz. Al contrario, la experiencia de Hande y Kerem nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser efímero. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo, seguir nuestro propio camino y buscar la felicidad, aunque eso signifique alejarnos de personas que alguna vez amamos. Ahora, hablando de caminos individuales, es fascinante pensar en las posibilidades que se abren para ambos a partir de ahora. Veremos a Hande explorando personajes más oscuros, quizás adentrándose en el mundo del cine o protagonizando producciones internacionales. La veremos brillar con su talento y su carisma, dejando su huella en cada proyecto que emprenda. Y lo mismo sucederá con Kerem, lo veremos expandir sus horizontes, quizás dirigiendo sus propios proyectos, produciendo historias que lo apasionen y sorprendiéndonos con nuevas facetas de su talento. Es emocionante pensar en el futuro que les espera, en todas las posibilidades que se abren ante ellos. Y como fans debemos apoyarlos en cada paso que den, celebrando sus éxitos y acompañándolos en sus desafíos. Porque al final, lo que realmente importa es que ambos sean felices, que encuentren su propio camino y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Y aunque quizás muchos de nosotros hubiésemos preferido que su historia de amor continuara, debemos aprender a aceptar que la vida tiene sus propios planes y que a veces, las separaciones son necesarias para que cada uno pueda florecer individualmente. Y quién sabe, quizás el futuro nos reserve nuevas sorpresas, nuevos encuentros, nuevas historias que nos hagan soñar. Pero por ahora nos quedamos con el dulce adiós de Hande y Kerem, un adiós que nos recuerda que el amor puede ser hermoso, pero también puede llegar a su fin. Y que al final, lo más importante es recordar los buenos momentos y aprender de cada experiencia.
Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de Hande y Kerem, hemos reflexionado sobre su dulce adiós, hemos especulado sobre su futuro y, sobre todo, hemos aprendido una valiosa lección sobre el amor, la vida y el respeto. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Y recuerden, no se aferren al pasado, miren hacia el futuro con optimismo y no pierdan la esperanza de encontrar su propia historia feliz. En resumen, hemos hablado de cómo el dulce adiós de Hande y Kerem, aunque agridulce para los fans, es una muestra de madurez y respeto mutuo. Hemos visto que ambos tienen carreras prometedoras y un futuro brillante por delante. Hemos reflexionado sobre el impacto que su ruptura ha tenido en los fans, y hemos aprendido a respetar sus decisiones y a apoyar sus proyectos individuales. Y sobre todo hemos recordado que el amor puede ser hermoso, pero también puede llegar a su fin, y que lo más importante es aprender de cada experiencia y seguir nuestro propio camino. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad de soñadores y amantes de las telenovelas turcas. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal y me animan a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre este tema, cuáles son sus opiniones sobre Hande y Kerem y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Sus ideas son siempre bienvenidas y me ayudan a mejorar cada día. Y por último los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también disfruten de las telenovelas turcas y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las telenovelas turcas, sus estrellas y sus historias que nos hacen soñar y suspirar. Así que no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo virtual, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bella. Y recuerden, sigan soñando.